acá en Venezuela, donde hay razones para sonreír. Recuerden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, @acá en Venezuela, Daniel Pereira TM, o también pueden ingresar a nuestro sitio web www.acaenvenezuela.com. Todas las semanas te llevamos a recorrer un nuevo destino y traemos a grandes personalidades que nos hacen sentir orgullosos de ser venezolanos, como Verónica Schneider. Gracias, mi amor, qué recibimiento tan lindo. Es que nos haces orgullosos de sentir venezolanos. Eso me hace sentir muy feliz, créeme. Para ti, ¿qué es lo mejor de ser venezolana? Para mí, lo mejor de ser venezolana es todos los valores que como pueblo, como personas que somos los venezolanos, están en mí de alguna manera. Mi familia por parte de mamá es toda venezolana, y mi familia por parte de papá, una vez que llegaron a Venezuela, se sintieron parte de Venezuela, y yo creo que eran más venezolanos que cualquiera, porque su deseo fue morir en Venezuela y que de ahí no los sacasen, ¿no? Y que también es impresionante porque muchísima gente tenía que salir de sus países por ese fue el caso el tema del Holocausto. Sí, ese fue el caso de mis abuelos, y mis abuelos cuando llegaron a Venezuela fue increíble el amor que sentían por ese país, que eso también me lo inculcaron. O sea, mis abuelos hablaban de Venezuela como su país. Y eso para mí tiene un valor enorme, porque de hecho cuando yo era muy pequeña cuando ellos murieron, pero siempre las conversaciones de mi papá hacia nosotros es: Venezuela es un país donde te brinda la oportunidad de ser tú, de ser libre a nivel pensamiento religioso, político, y que le brindaba una bienvenida a todo el que fuese extranjero. O sea, fue lo que vivieron mis abuelos por parte de papá, y por parte de mamá, pues mi mamá es de Ciudad Bolívar y toda mi familia es de Ciudad Bolívar. Y bueno, la sazón, imagínate, la mejor de toda Venezuela, de esa zona. Y cuando hablas de tu familia, te pones como nostálgica. Claro, porque ya tengo mucho tiempo aquí lejos de ellos, y de alguna manera han sucedido cosas que te hacen sentir mucha nostalgia, pero me siento muy agradecida y muy orgullosa de haber nacido en el país que nací, porque es lo que me formó, lo que me hace ser quien soy. Y me hablabas de los sazones. ¿Cuáles son los sabores que más extrañas? Bueno, gracias a Dios aquí en Miami uno no extraña tanto, aunque sí hay mucha diferencia, por ejemplo, en los quesos. Extraño muchísimo mi queso telita, mi queso guayanés, porque aquí los consigues pero no se parecen en nada. Y lo que más extraño son, bueno, las hallacas y la sazón de mi familia, pero de alguna u otra manera la hemos podido ir trayendo para acá. ¿Y qué recuerdas de tu infancia junto a tu familia? Bueno, tantas cosas. Yo creo que todo. Mi infancia me marcó la vida, porque es la etapa más linda, y fue muy feliz. Tuve una infancia muy feliz. Lo que más recuerdo puede ser, bueno, esas corridas. Mi mamá vivía en un edificio, tenía una bajada, y ahí yo me lanzaba en patineta, y bueno, me subían las matas de mamón, me encantaba el mamón, y había matas de mamón por todos lados, o la mata de mango, o sea, mis frutas favoritas, y que en Venezuela todo eso es así como en abundancia. Y la mata de níspero, ¿te acuerdas de las amarillitas? Ay, no, qué delicia, qué delicia. Bueno, mi esposo es fan de las guayabas, y en todas partes hay un árbol de guayaba, y es que es bendita, es una tierra bendita. Mire, quiero retroceder nuevamente para el tema del Holocausto. ¿Qué te decían tus abuelos? ¿Cómo fue esa época? ¿Qué les tocó vivir? Bueno, tú sabes que las épocas muy duras, sobre todo los adultos tratan de no transmitirle a los niños ningún mal recuerdo ni nada de eso, pero mis abuelos se enfocaron como en la parte positiva de que ellos pudieron hacer vida en Venezuela, que Venezuela les brindó un espacio saludable para formar su familia, y que bueno, que fue una época muy difícil, y yo creo que yo no lo entendí todo tan bien hasta que fui grande ya, y de hecho tuve la oportunidad de estar en el Museo del Holocausto de Israel, que no era tan grande, tenía yo 17 años, pero fue como una madurez que llegó a mí, entendí lo que habían podido vivir mis abuelos. Y además mi abuelo tenía siempre una frase que nos fuimos repitiendo todos. Él decía que dar 4 pasos en Israel eran 4 años de vida. Wow. Como decir, es mucho lo que tú puedes ver en un pedazo de tierra muy pequeño, y lo mucho que puedes aprender de todo un pueblo que sufrió tanto. ¿Y cómo lograron escaparse? Bueno, yo sé que mi abuelo se fue en barco solo. Mi abuela no se conocía con mi abuela era como decir de familia, se conocían de familia, y mi abuela estaba como
prometida con uno de los hermanos de mi abuelo y mi abuelo trata de salvarlos a todos cuando una vez que primero llegó a Ecuador y se casó por poder con mi abuela. O sea, ellos se conocían, pero no es que eran novios ni nada, sino y se casó con... Y mi abuela llegó a Ecuador y ahí como que... ¿Y tu abuela sí era 100% venezolana? No, mi abuela era rumana y mi abuelo era ruso-alemán. Mira, yo pensé que la abuela era venezolana y ahí fue donde se conocieron. No, mi parte paterna toda es europea, el Schneider, mi abuela era de apellido Sitzer, mi papá es Pablo Schneider Sitzer y mi mamá es Elisa Rodríguez Serpa. O sea, yo soy toda mi familia por parte de mamá es venezolana. Pero sí se tuvieron que cambiar el apellido. Sí, ellos cambiaron los dos apellidos, mi abuelo sobre todo. Mi abuelo terminó siéndose su cédula es Jacobo Schneider Schneiderman y sus apellidos originales no. ¿Sabes por qué también toco mucho este tema? Porque en la actualidad hay un tema que sucede en todo el mundo, por decirlo, porque los venezolanos están en diferentes países y hay como mucha xenofobia. Y yo siento que el venezolano le abrió las puertas a todo el mundo, al portugués, al italiano, a la persona de Haití, o sea, como que éramos muy abiertos. Sí, no solamente no había discriminación por nacionalidad, sino tampoco había discriminación por religión o por pensamientos políticos. O sea, en Venezuela no existía ningún tipo de xenofobia. Tal cual. Y la vivimos muchos de las familias en Venezuela, la mayoría son tienes algún familiar extranjero que se vino de España, que se vino de Italia, y la comunidad judía en Venezuela, pues de alguna manera somos todos muy agradecidos con el país. Y debemos serlo. El que no lo es, debe serlo. Nos debemos sentir orgullosos de ser venezolanos. Es momento de hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más de acá en Venezuela.